Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy parte de los del camino. Y como toda la semana estamos haciendo algunas para allá, para el estudio. Y esta semana tenemos varios temas y entre ellos tenemos desde la parashá y que el aspecto legal que vamos a estudiar. Bueno, vamos a ver porque esto va de Deuteronomio 7, verso 12 al capítulo 11, verso 25, pero en esta oportunidad lo vamos a ver desde el contexto legal, bien importante, mis hermanos. Y voy a empezar justamente en Deuteronomio 7, 12, que dice, esta será la recompensa cuando escuches estas leyes y las observe y las realices. Fíjense que inclusive en Deuteronomio 8, 11, dice, cuídate de no olvidarte de Adonai, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjense en estas palabras, mandamientos, decretos, estatutos y ordenanzas que hay aquí, ¿verdad? Todas son parte de las leyes, pero realmente entendemos nosotros lo que son las leyes, los estatutos, las ordenanzas y todo esto. Bueno, la verdad, no, ¿verdad? No tenemos una idea muy específica. Bueno, para eso estamos aquí, estudiando. Y bueno, precisamente quiero que vean que esto empieza desde Génesis 26:5, donde dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ah? O sea que empieza desde Génesis. Y en Deuteronomio, que fue la parasha pasada también, o antepasada, vimos que también en el verso 1 también habla de lo mismo. Ahora bien, este es el mandamiento, los estatutos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara a observar en la tierra en que estás a punto de entrar y de ocupar. Entonces, mis hermanos, cuál es la diferencia entre uno y otro, verdad? Porque necesitamos saberla. Casi está en todas las partes de la escritura. Así que yo sugiero que le tomen una foto, un screenshot a esta diapositiva, porque realmente creo que es importante. Fíjense, ley. Ley, un conjunto de regulaciones, mandamientos o normas para dirigir una sociedad. ¿Qué son mandamientos? Son, fíjate, mandatos, decreto, ordenanza o orden, ¿ok? Es decir, que cuando se habla de mandamiento, a veces, o mandato, se intercambia estas palabras, inclusive dentro de las escrituras, lo vamos a ver, ¿ok? Puede ser una o puede ser otra, con algunas pequeñas diferencias. O sea, son como sinónimos. Fíjate que decreto está aquí, pero ¿qué es un decreto? También puede ser como un mandamiento, una orden, pero emitida por el gobernante. En cambio, un precepto para nosotros es simplemente un mandato de tipo negativo, cuando el mandato es de no hacer algo, ¿verdad? Y estatutos son las reglas, es decir, son los pasos para nosotros poder realizar ese mandamiento, ese decreto o este precepto. El edicto es una publicación del decreto o de esa ley y los juicios es la meditación para tomar la decisión acerca de un caso. Vamos a hablar un poquito del primero para que podamos entenderlo mejor. La ley, bueno, es un conjunto de normas o pautas jurídicas en que se especifica una serie de derechos y obligaciones para regular la actuación del ser humano en la sociedad. Es también, ahí se establecen las penas ante el incumplimiento para dirigir el comportamiento en dicha sociedad. Es decir, ¿qué queremos decir nosotros aquí? Que la ley es un conjunto, ¿verdad? Pero de mandamientos, ¿ok? Y por medio de la ley, la cual contiene derechos y tiene realmente obligaciones, ¿verdad? Como la ley de cualquier país. Y la ley de Dios son las instrucciones, es decir, su voluntad, y debe respetarse y obedecerse como cualquier ley de cualquier nación.
¿Ok? Entonces, para nosotros, ¿verdad? La Torah o la ley, la cual está incluida dentro de los 5 libros de Moisés, es la constitución de la nación de Israel. Es decir, dentro de la Torah, ¿verdad? Existe un conjunto de instrucciones, de enseñanzas y reglas de convivencia. Además, refleja un pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y qué función tiene? Bueno, ella asegura la vida comunitaria y el orden, las libertades tanto individuales como colectivas, los derechos, también llamadas bendiciones, ¿verdad? En la escritura, y las penas o maldiciones por su incumplimiento. Ok, nosotros tenemos que ver ahora qué es un mandamiento. Recuerden que la palabra mandamiento también nosotros lo utilizamos como mandato, como una orden, a veces también como mitzvah en hebreo. Es una declaración y principios de la ley y ética. Pero yo creo que es mejor que nosotros recordemos esto. Es la regla legal y fija para seguir en una sociedad. En la práctica espiritual es ordenada por Dios y por supuesto es de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo los 10 mandamientos. Ahí sí es mucho más entendible. Pero veamos que a veces mandato es un poquitito diferente. Fíjate, mandato u orden refleja y es utilizada indistintamente como las anteriores, pero la orden es dada de un superior a un súbdito, es decir, en un momento determinado y muchas veces en forma individual, ¿verdad? Una persona, un pelotón, a un grupo, ¿verdad? Pero no para todo el mundo. Es considerado como un mandamiento tipo menor, es precisamente por eso, pero igualito tiene la obligación de cumplirse. En la Torá viene a significar toda la ley y todas las mismas generalmente se reservan para los mandatos de tipo individuales o particulares. Recordemos que tenemos nosotros 613 mandamientos, 248 son performativos, es decir, positivos, es decir, que tenemos que hacer, mientras que los 365 son prohibitivos, también significa negativo, es decir, los que no debemos de hacer, ¿ok? Por ejemplo, no inclinarse ante ninguna imagen, ese sería un precepto de tipo prohibitivo o negativo. De los 613 mandamientos, interesante que 279, es decir, el 45.5% están conectados con el tema. Ok, vamos a ver entonces qué es un decreto. Recuerden que lo hemos dicho que son palabras sinónimas, pero tienen algún poquito de diferencia. A veces decimos decreto. En la palabra muchas veces se escribe o fue traducida inclusive como ordenanza. Y realmente en hebreo es un hukat. Vamos a ver. Esta es una decisión oficial con rango de ley pero dada por un rey o gobernante. Esa es una gran diferencia. Para imponer su voluntad. También es utilizada la palabra ordenanza para ser referida a ella. Debe ser cumplida como se cumple una ley. Si no se obedece el decreto, escuche bien esto, si no se obedece el decreto, la persona que dio el decreto, es decir, en este caso sería pues el gobernante, el rey, tiene toda la autoridad para castigar al desobediente. Por eso es que un jucat hay que cumplir. ¿Qué hemos dicho nosotros hasta ahora? Para no confundirnos. Esta es la ley, ¿verdad? Que constituye prácticamente, valga la redundancia, la constitución de Israel. Y está incluido dentro de los 5 libros de Moisés. Pero la ley tiene, o existen dentro de ella 613 mandamientos. O sea, los 613 mandamientos o leyes, ¿verdad? De la Torá es nuestra ley, es nuestra constitución, ¿ok? Ahora, estas leyes, es lo que hemos dicho hasta ahora, podemos llamarlas o podemos clasificarlas en decretos, ordenanzas o jucat, o mandato, orden y mitzvah. Hay una pequeña diferencia. En realidad, muchas veces cuando se dice decreto, ordenanza, lo utilizan indistinto
Por ejemplo, decreto o mandato y lo que es mandamiento o mitzvah lo toman como una palabra sinónima. Pero en realidad el decreto o llamado ordenanza o en hebreo jucat, la orden de esta fue emitida por un rey, faraón o gobernador, mientras que el mandato, la orden, es simplemente de un superior, ¿verdad? Al súbdito como tal o el que está de menor rango. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Además, el decreto como tal, vamos a ver más adelante, que lleva el nombre del rey, inclusive el sello, ¿verdad? Del anillo del rey, por lo tanto, expresa una mayor connotación. Así que Jucat, ¿verdad? Que también significa decreto, y el conjunto de decretos, que son los Juquín en plural, son leyes de la Torá de las que no sabemos a veces mucho la razón, no las comprendemos completamente, como por ejemplo, el no usar el charnet, es decir, la mezcla de lana lino, ¿verdad? O no comer el cerdo, o el jucat, ¿verdad? El decreto de la vaca roja, que no la conocemos completamente o no la entendemos completamente. Bueno, entre estas ordenanzas inclusive se encuentran las fiestas, es decir, los moedín. Vamos a ver unos ejemplos. Mira, por ejemplo, en Éxodo 12:43, aquí la palabra ponen es ordenanza. Y Hashem dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, es decir, es un jucat de la Pascua, ¿ven? Ningún extraño comerá de ella. Es decir, como es una ordenanza, esto es un jucat, nadie puede cambiar esto, ¿ok? Número 19:2 dice, esta es la ordenanza de la ley de Adonai, ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o sea, la vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. ¿Ve? Entonces, aquí fue traducido como ordenanza. Esdras, mira, aquí sí es verdad que dice decreto. Esdras 6:12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruyó a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, Darío el rey, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Es decir, ahora es un decreto dado por el rey. Miren Hechos 17:17, dice, a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que sería Yeshua. Entonces aquí también vemos, ¿verdad? Que ahora se utiliza decreto y que el decreto es dado ¿por qué? Por un rey, ¿verdad? Además, en los decretos se colocaba el nombre del rey y el sello de su anillo. Lo podemos ver como ejemplo en Esther 3:12. Voy a ir un poquito más adelante. Esto fue con Amán. Recuerda, vamos a leer desde aquí, no importa. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y los príncipes de cada pueblo, de cada provincia, según su escritura. Y cada pueblo, según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Se fijan? O sea que este decreto fue sellado con el anillo del rey. Importante, importante, los decretos no pueden ser revocados ni siquiera por la autoridad que lo ordenó. Es decir, si el rey, fíjense, estoy hablando de que si el rey hace un decreto, lo sella, ¿verdad? Con su anillo o con el sello porque se tenía, ni siquiera él podía revocar lo que él había dicho o había decretado. Lo vemos en Esther 8, del 7 al 8. Es un ejemplo nada más que estoy poniendo para que ustedes vean la importancia que tiene. Dice más adelante aquí, escribid pues vosotros a los judíos
como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey, presta atención, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Y esto fue el rey Asuero, ¿se acuerdan? Cuando le habló pues con Esther. Es decir, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué podía hacer el rey Asuero? Bueno, la única manera era que se escribiera otro decreto que pudiera de alguna manera no ir en contra, por decirlo así, o minimizar el decreto anterior. ¿Ok? Permitiendo pues a los judíos defenderse. Vamos a verlo aquí en esta otra diapositiva. Por ejemplo, Esther 8 del 10 al 11 y luego saltó al 13 y dice así, y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas que el rey daba facultad, fíjense, daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo. Y la copia del edicto que había de darse por el decreto en cada provincia. ¿Qué pasó aquí? Que como el rey Asuero no podía anular el decreto que había hecho, pues entonces lo único que le quedó hacer otro decreto, en que donde sí los judíos podían defenderse de cualquier manera del decreto pues anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía eliminar el propio decreto que él había hecho. Ok. Esto es importante también. Dice, Dios se puede decretar, pero nosotros solo podemos proclamar, es decir, podemos divulgar, anunciar o pregonar. Y esto pues nos lo dice siempre nuestro Moré Rico Cortés. Vamos a verlo. Aquí está, en Levítico 23, ¿verdad? Donde dice lo siguiente. Em, las fechas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Proclamaréis. ¿Quiénes? Nosotros. Levítico 23, 44. Esto está en inglés. Thus Moses declared for the people of Israel the appointed feast of the Lord. Esto está en inglés, pero dice en esta versión en inglés que Moisés declaró. Oh, wow. Éxodo 18 del 15 al 16 dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Oh, ¿qué pasó aquí? Es decir, Moisés puede declarar, no habíamos dicho que nosotros no podíamos declarar, ¿verdad? Sino proclamar. ¿Y qué pasó en esta oportunidad? Bueno, recordemos una cosa, que Moisés habló de parte del Eterno y puede utilizar la palabra declarar porque era el líder del campamento y por lo tanto tenía toda autoridad jurídica. Esa es otra cosa. Ese es Moisés. Ok, ¿qué son los estatutos? Bueno, aquí es sencillo. Los estatutos son las reglas, o sea, son los pasos que uno utiliza para realizar el decreto, el precepto o mandamiento. Cuando los estatutos ahora vienen de una ordenanza o decreto, tienen la categoría de ser un jucat, o sea, no se pueden modificar. ¿Ok? Por ejemplo, mira, Levítico 16, 29. Y esto pondréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo de los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Es decir, que a una ley, ¿verdad? Las reglas, los pasos para la realización de esta ley es lo que se llama estatuto. ¿Ok? Así mismo es. Entonces, vamos a verlo con esta gráfica. Yo creo que podemos entenderlo un poquito mejor. Mira, voy a empezar nuevamente. La ley es como decir
la constitución de leyes de un país, ¿verdad? Para nosotros, la ley, la Torá, es la constitución de Israel, contiene los 5 libros de Moisés. Bueno, pero dentro de esta constitución hay leyes. ¿Cuántas tenemos? 613 mandamientos. Ahora, estos mandamientos, si el mandamiento es una orden dada por el rey, por el faraón o por el gobernante, pues se llama decreto, ¿verdad? Ordenanza, es la misma palabra. Y si lo quiere decir en hebreo, es un hukat, un huk, ¿ok? Esto lleva el nombre del Eterno y lleva el nombre del Eterno, o sea, la declaración por parte del Eterno. Y si es un gobernante, un faraón, lleva el sello, lleva el anillo. Ahora, un mandato, aunque sea una orden, ¿ok? También nosotros lo llamamos, el mandamiento llamamos mitzvah, es una orden dada, ¿verdad? De un superior, ¿verdad? A una persona de menor rango. No necesariamente tiene que ser dado por el faraón. Sigue siendo un mandamiento, ¿verdad? Pero muchas de las veces es dado, ¿verdad? En forma particular y en un momento a veces particular. Por ejemplo, hay leyes que se limitan netamente a la tierra de Israel. Eso sería, ¿verdad? Mandato sería un mitzvah, ¿ok? Y hay dentro de ello lo que son estas leyes, ordenanzas, decretos performativos que son positivos, o sea, hay que hacerlas. Mientras que los prohibitivos también son llamados por nosotros, ¿verdad? Precepto negativo, es decir, las que debemos de evitar hacer. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con ellas, con estas que están aquí. Pueden ser performativas o pueden ser prohibitivas. Ahora, cada una de estas, o sea, todas estas leyes, bien sea usted la llame decreto, ordenanza, jucat, mandato, orden, misma, tiene estatutos, las dos, ¿verdad? Todas. ¿Y qué son los estatutos? Es decir, las reglas del juego. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir esta ley que nos está dando? O este decreto, este mandato, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, los estatutos son las reglas, los pasos a seguir para poderlas cumplir. ¿Ok? Sean performativas o sean prohibitivas. Bueno. Creo que se entendió un poquito mejor, espero. Entonces, el precepto, como le hemos dicho, es un mandato tipo negativo, por ejemplo, no harás, ¿verdad? También tiene la obligación de cumplirse. El hecho que no harás no significa que no hagas nada, es que no lo debes de hacer, ¿ok? Por ejemplo, en Deuteronomio 5:8, no harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni bajo en la tierra, ni las aguas bajo la tierra. Yo creo que eso se entendió mejor. Edicto, para terminar, no es la ley, pero ¿qué es un edicto? Bueno, es la publicación, pero legal, a veces leído de viva voz, para comunicar una acción. Eran colocados en lugares públicos para ser vistos y tenían nombre y sello del anillo del rey. Por ejemplo, tengo un ejemplo en Esther 2:8. Dice, cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, ok, es un edicto, es decir, es la publicación del decreto que hizo el rey, ok. Muchos jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Interesante, ¿no? Ok. Y por último, bueno, el juicio, para que veamos también otra definición más. Es la meditación para tomar decisiones en algún asunto con justicia e igualdad entre los seres humanos. Los juicios de Hashem ilustran decisiones justas. Pero mira qué interesante también que en el antiguo cercano oriente el concepto de justicia divina estaba directamente relacionado con la palabra del rey. Siempre que el rey pronunciaba una palabra oficial, la proclamación se consideraba buena
y justa, aunque nosotros sabemos que a veces no lo era, pero con la de nuestro rey sí. Deuteronomio 16, 18, para finalizar, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¡Wow! Interesante. Bueno, y estas son pues las referencias donde fueron tomadas. Entonces, mis hermanos, creo que espero que esto haya ayudado un poquito a entender mejor la diferencia entre todas estas definiciones que definitivamente sí son importantes entenderlas. Shalom, shalom.